no lleva ni 4 meses. Ni 4 meses. Me refiero a Alvise Pérez, eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta, que resulta que acabamos de conocer que presuntamente cobró 100.000 euros en metálico, insisto, 100.000 euros en metálico, de un empresario de criptomonedas para financiar la campaña electoral que le llevó finalmente a las instituciones europeas. No lleva ni 4 meses. Y resulta que conocemos esto no por casualidad, sino porque ese mismo empresario, después de cerrar su chiringuito de inversiones de criptomonedas que estaba asociado a Alvise Pérez, y seguramente con miedo de que le enmarronen más a él, ha decidido vender a su supuesto colega, entregando mensajes, pruebas, documentación y confesando ante la fiscalía que le dio en metálico 100.000 euros. Ni 4 meses y ya estamos así. Vamos a ver la noticia entera, una exclusiva del diario.es que os va a alucinar. Pero también vamos a ver más cosas, no os preocupéis. Y es que resulta, lo estábamos esperando todos y todas, que Juan Carlos I, rey emérito de España, actualmente viviendo en el exilio, en Emiratos Árabes, porque hace muy buen clima y debe ser por eso y no porque se quiera ahorrar unos cuantos impuestos. Resulta que ha escrito sus memorias y ha dicho literalmente que las ha escrito porque siente que le están robando la historia. Y yo, claro, a Juan Carlos I sobre robos tampoco le puedo contestar gran cosa. Vamos a ver ahora en profundidad en qué consisten estas memorias. Vamos a ver también las declaraciones de Zapatero sobre Venezuela. Ha roto su silencio después de unos cuantos meses en los que la derecha no ha parado de decirle que si Zapatero, aliado de Maduro, etcétera, etcétera. Bueno, pues ha hablado y ha dicho algunas cosas bastante interesantes. Y para terminar, entre unas cosas y otras, porque recordaremos un poco al juez Peinado, algún tuit un poco ridículo que ha puesto el Partido Popular, pero sobre todo vamos a ver lo que está haciendo Vox mintiendo descaradamente sobre si los jóvenes le apoyan o no le apoyan. Vamos a ver los datos y vamos a ver cómo han mentido, para variar, en sus redes sociales. Y también a Ortega Smith gritando delante de Génova con un megáfono. Vais a alucinar, pero sobre todo vais a alucinar con el primer tema. Hoy es miércoles 25 de septiembre y esto es Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a Clave Barroso, amigos y amigas. Hoy empezamos con una información de última hora. La conocimos ayer por la noche. Durante la mañana imagino que se ampliará la información, pero es que es un auténtico bombazo. Yo no me lo esperaba. Esperaba que hubiese cosas turbias, sí. Porque eso de que cuando consiguió ser finalmente eurodiputado, Alvise Pérez, y tuvo que presentar al Parlamento Europeo cuál era su declaración de ingresos de los últimos 3 años, como tiene que hacer absolutamente todo el mundo que es elegido para el Parlamento Europeo, y no lo hizo. Bueno, sí lo hizo, pero lo entregó en blanco. Dijo básicamente que los últimos 3 años no había cobrado absolutamente nada. Hombre, ya era un ejercicio, no sé, de cierta falta a la transparencia que en principio estaba buscando porque los políticos tradicionales no son transparentes, etcétera, etcétera. Bueno, pues con aquel precedente ya podíamos llegar a intuir que demasiado trigo limpio no es que fuese, ya lo intuíamos. Pero es que conociendo la información que conocemos hoy, insisto, apenas 4 meses después de que fuese elegido como eurodiputado, es completamente alucinante. Esta información que firma el diario.es y que además sale directamente de una declaración que ha hecho este tipo, este señor que se llama Crypto Spain, mira, os lo voy a enseñar ya directamente, es este señor de aquí que dice esto. La comunicación que realicéis en este momento, tengáis en cuenta que la información que deis sí... Es un señor que aparece en sus vídeos con una mascarilla negra, que habla básicamente de eludir fiscalmente, de no pagar impuestos en este país y que, de alguna manera un tanto curiosa, se había asociado con Alvise Pérez durante esta última campaña. ¿Por qué? Os preguntaréis. Pues lo vamos a ver enseguida, porque hay mensajes en los que literalmente Alvise Pérez le dice: tú sabes que si llegamos a conseguir influir en la política nacional, vamos a hacer regulaciones que os beneficie a vosotros. ¿A vosotros quién? A ese club de inversión que tenía este señor que prometía rentabilidades de en torno al 50%. Al 50%. Es una auténtica barbaridad que al final ha acabado cerrando y la gente, bueno, pues que había invertido, que había puesto dinero en ese club, está denunciando a esta persona. Bueno, pues visto lo visto, y teniendo en cuenta lo que se le viene encima, este tipo ha dicho: voy a cortar peso muerto. Y ha decidido
acusar a Albise Pérez, después de que incluso le invitase a sus actos y le permitiese hacer mítines en sus actos públicos. Atención a esto. Este de aquí es Albise Pérez entrando en el acto de este club de inversión, insisto, que acaba de cerrar, que acaba de explotar todo por los aires durante la campaña electoral, mientras le aplaude mucha gente. Entiendo que muchos de ellos estafados presuntamente por este supuesto club de inversión, y el tipo pues dando un discurso Han dicho lo cual. Estoy muy feliz de estar aquí. Pero en realidad, auspiciado por este tipo. todos vosotros aquí estáis haciendo cierto tipo de política, que es la contrapolítica. Estaban haciendo contrapolítica. Bueno, no sé cómo se llama lo que hizo Albise Pérez cobrando 100.000 euros en metálico, pero vamos a leer la noticia, vamos a comentarla en profundidad, porque esto es un auténtico bombazo, insisto. Si el nombre del partido era Se acabó la fiesta, parece que efectivamente que se le está acabando la fiesta nada más empezar. Dice así, una noticia de Alberto Pozas y Elena Herrera para el diario.es, mi más sincera enhorabuena por esta exclusiva. El fundador de Madeira Invest Club, la oficina de inversión apadrinada por Albise Pérez y que cerró de forma sorpresiva la semana pasada, asegura en un escrito dirigido a la Fiscalía General del Estado que entregó 100.000 euros en metálico en plena campaña de las europeas al entonces candidato y ahora eurodiputado. Según la documentación aportada al Ministerio Público, el pago fue recibido en mano, en Madrid por Albise el pasado 27 de mayo, días antes de las europeas, en las que su agrupación Se acabó la fiesta consiguió más de 800.000 votos. Es decir, han hecho un escrito dirigido a la Fiscalía General del Estado. Estas personas... Claro, tú cuando haces cosas irregulares tienes que saber con quién haces cosas irregulares. Y en este caso Albise lo hizo con una persona que no ha tenido ni el más mínimo reparo en venderle al momento de tener algún tipo de preocupación encima. Así consta en el escrito que el creador de esta empresa de inversión, que se llama Álvaro Romillo, que se conoce en redes sociales con el seudónimo de Luis Crypto Spain, este tipo que os he enseñado con la máscara y demás, ha entregado a la Fiscalía. La confesión va acompañada de abundante documentación. Eso es lo importante. Conversaciones en las que participa Albise y que el empresario cripto ha aportado al Ministerio Público por si fueran constitutivas de delito, acompañadas de un informe pericial que acredita su veracidad. Es decir, no es que haya entregado unas capturas de un móvil, de un chat con Albise Pérez, no, ha entregado además un informe pericial para acreditar que eso es cierto, que son verdaderas, que no son fake. Romillo se pone a disposición de la justicia y se ofrece a liquidar sus bienes para compensar a sus inversores con el patrimonio que aún mantiene y el dinero que figura en cuentas bancarias portuguesas, según ha podido saber el diario.es. Durante la tarde de este martes, este periódico intentó contactar con el eurodiputado a través de su teléfono, su correo electrónico y uno de sus asesores y no obtuvo respuesta. Yo me he metido en su canal de Telegram, que es donde hace casi todas las comunicaciones, a ver si había dicho algo. Esta noticia salió ayer por la noche, más o menos, el martes por la noche, tarde-noche. Ha tenido tiempo para leerlo, seguro que lo ha leído, pero todavía no se ha pronunciado. Claro, en otras ocasiones cuando sale alguna noticia suya, básicamente sale y dice, todo esto es mentira, esto es un fake news, bueno... Ahora no lo ha hecho. ¿Por qué será? Bueno, estaremos a la espera a ver cuál es su respuesta. Algún tipo de justificación tendrá, a pesar de que esos mensajes que vamos a leer a continuación, que vamos a leer enseguida, están, como hemos leído aquí, certificados por un perito. La entrega de los 100.000 euros al Albise se produjo en las oficinas de Sentinel BQ, una empresa del mismo dueño de este club de inversión que dispone de 5.000 cajas de seguridad fortificadas en el centro de Madrid y que permite hacer intercambios de dinero bajo una promesa de total confidencialidad, a espaldas de Hacienda y sorteando las medidas antifraude a las que están obligadas las entidades financieras. Albise Pérez estaba citado en las oficinas de la calle Maldonado de Madrid a las 16 horas del 27 de mayo, 2 semanas antes de las elecciones europeas. Fue un empleado de la empresa quien, según el relato y las pruebas aportadas en la Fiscalía por el fundador de este club de inversión, le dio el dinero en metálico. Tras la entrega, el ahora eurodiputado confirmó a través de un mensaje de texto a Romillo que había recibido el dinero. Esa misma mañana le había dicho en otro mensaje que esos fondos le venían muy bien para financiar la campaña. Días antes, a las 12:51 del 9 de abril, Albise le había trasladado sus necesidades. No, vais a alucinar con esto, con las necesidades, que es una captura literalmente, entre las que citaba fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas para pagar mítines, publicidad y actos de campaña. Es decir, dinero en B, de manera irregular,
porque es completamente ilegal que un partido político o que una agrupación de electores reciba dinero de esa manera, en metálico, sin declarar, ni que pase por el Tribunal de Cuentas, para financiar toda la campaña que estaba llevando a cabo. Este es el mensaje. Quien esté escuchando y no esté viendo el vídeo, se lo voy a leer, pero quien esté viendo el vídeo, pues aquí veis que es una captura del mensaje. Alvise pone: mis necesidades son, primero, necesidad de tráfico y de alcance. Se refiere a tráfico y alcance en redes sociales, entiendo. Segundo, fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas. Insisto, esto es importante. Alvise mandando un mensaje diciendo fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas. Este tipo es el que va hablando de transparencia y de que si el gobierno y los políticos de ahora son una mafia, que no tengan que ser controlados. Fantástico. Sigue, fondos para el partido, 6 actos, logística, propaganda y publicidad para que el Tribunal de Cuentas no me permite pagar de mi bolsillo por la ley de financiación de partidos políticos. Es decir, que está diciendo literalmente que quiere saltarse la ley de financiación de partidos políticos. Bueno, qué narices, si se quiere saltar el Tribunal de Cuentas. Dice, tengo que afrontar ciertas multas por revelación de secretos contra el Estado y protección de datos corruptos y exaltos a cargos gubernamentales. Y la liquidez me permite afrontarlas, hacer crecer el partido y prepararnos, y esto es relevante, para el objetivo de lograr 5 escaños en 2026 y optar a ser llave de gobierno, algo relativamente alcanzable con la actual fragmentación política. En esta posición sí podemos influir. Bueno, voy a comentar esto primero. Está diciendo cuál es su objetivo a largo plazo, bueno, a largo medio plazo. 2026. Presentarse en unas hipotéticas elecciones generales en las que, lejos de Europa, porque tampoco le interesa Europa, consigue ser llave de gobierno. Planteaos el escenario en el que el señor Alvise Pérez se presenta, Partido Popular más Vox se quedan en 170 diputados y Alvise tiene los 5 del desempate, o los 6 del desempate. Si antes lo tenía difícil Feijóo porque dependía de los votos de Abascal y de la extrema derecha española de Vox, ahora además tendría que sumarle los votos de este tipo, que ya veis que ha empezado su andadura política recibiendo y poniendo a la mano de dinero en metálico de un tipo. ¿A cambio de qué? De esto último, con lo que termina el mensaje que le manda Alvise. Le dice, en esta posición, es decir, en la posición en la que lograsen 5 escaños que fuesen llave de gobierno y permitiesen la investidura de un presidente alternativo a Pedro Sánchez, podríamos influir en la legislación en materia de libertad financiera y civil. Es decir, le está pidiendo dinero, le está pidiendo los 100.000 euros que finalmente le dio a cambio de que cuando ellos sean llave de gobierno influirán en la legislación en materia, lo dice de esta manera, la de libertad financiera, que no es otra cosa que intentar regularizar chiringuitos de este tipo, que trabajan con criptomonedas, que trabajan especulando y bueno, que ahora hemos visto que han dejado en la estacada a muchos inversores que de hecho han denunciado a esta persona también, a Crypto Spain, a Luis Crypto Spain. El objetivo de Alvise, continúa la noticia, según relató él mismo a su interlocutor, era recaudar entre 300.000 y 360.000 euros para hacer frente a la campaña electoral y pagar a los proveedores con los que iba contactando. También aludió a la necesidad de conseguir fondos para el partido que él lamentaba no podía pagar de su bolsillo por los límites de la normativa de financiación de partidos políticos. Pero también, según dijo, para poder lidiar económicamente con la promesa electoral de sortear su sueldo y con las multas que afirma tener que pagar por revelación de secretos. Diversos mensajes aportados a la Fiscalía muestran que Alvise quería el dinero, al menos en parte, para financiar su camino a Bruselas. Nos surgen fondos para la campaña, digital, físico, audiovisual, propaganda, logística. También explica que una colecta de dinero a través de Sentinel no le vendría mal, dado que una de sus promesas estrella es la donación de su sueldo como eurodiputado. Y dice, citado literalmente por el diario.es, como voy a renunciar al 100% del sueldo público, me viene bien también eso para financiar la aventura política. El 25 de mayo Romillo creó para él 4 wallets, que son monederos digitales donde están las criptomonedas. Y con estas wallets recaudaba fondos de sus seguidores. Casi al instante, Alvise dio difusión a las direcciones de pago a través de su canal de Telegram, en el que entonces contaba con casi 500.000 de seguidores. Y puso, ante las limitaciones bancarias, aquí tenemos el mensaje, ante las limitaciones bancarias, las ardillas se organizan en el mundo cripto. Y literalmente puso las 4 wallets, las 4 carteras electrónicas, que literalmente podemos verlo en un mensaje que ha difundido, que ha dado a la Fiscalía este señor que ha denunciado finalmente a Alvise, en el que son literalmente las mismas que él le pasó. Y Alvise le preguntó, ¿esto lo puedo publicar en Telegram? Y le dijo, sí, tal cual está, y fue publicado en Telegram apenas unas pocas horas después.
La relación entre el líder de Se Acabó la Fiesta y el fundador del club fallido de inversiones empezó a finales de marzo de este año, según la documentación que el segundo ha entregado a la Fiscalía. Más de un mes después de que Albise anunciara en su canal de Telegram que se presentaba a las elecciones europeas de junio y que hiciera públicas algunas de sus grandes promesas, como el sorteo de su sueldo. Varios meses de conversaciones aportadas a la Fiscalía revelan que las criptomonedas y los canales confidenciales de financiación son, desde el principio, el gran interés que tienen ambos en común. Albise tarda apenas unos días en comentar la posibilidad de abrir wallets o monederos virtuales para canalizar el dinero. Tu discurso es absolutamente idéntico al mío contra el Estado y por eso quiero apoyarte, afirma Albise en uno de los mensajes aportados al Ministerio Público y en los que se abre a promocionar su empresa Sentinel. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa, amigos y amigas? Pues que la ley de financiación de partidos prohíbe las donaciones anónimas y establece que los partidos políticos no pueden aceptar o recibir directa o indirectamente donaciones procedentes de una misma persona superiores a 50.000 euros anuales, que tampoco es poco, ¿eh? Ni tampoco donaciones procedentes de personas jurídicas. Además, todas las donaciones superiores a 25.000 euros deben notificarse al Tribunal de Cuentas por el partido político en el plazo de 3 meses desde su aceptación, cosa que evidentemente Se Acabó la Fiesta y Albise Pérez no han hecho, porque ya han pasado más de 4 meses y si nos hemos enterado de ese dinero que le dio, evidentemente superior a 25.000 euros y que fue dado en metálico, lo ha denunciado este tipo, el que dio el dinero. Madeira Invest Club, además, cerró esta empresa de inversiones, cerró de forma repentina el pasado lunes 16 de septiembre y hasta entonces había cautivado a centenares de inversores gracias a las desorbitadas rentabilidades que ofrecía de hasta el 53%. O sea, si en el banco te dan el 2% y gracias, aquí te prometían el 53% con supuestas inversiones en obras de arte digitales e intangibles y otros bienes de lujo. La Comisión Nacional del Mercado de Valores emitió una alerta sobre este club de inversión el 22 de mayo del 23 y advirtió de que la compañía no estaba autorizada para realizar las actividades reservadas a las instituciones de inversión colectiva. ¿Os acordáis del mensaje que hemos leído antes, no? De Albise diciendo que si son llave de gobierno pueden trabajar por la libertad de inversiones y no sé qué. Bueno, básicamente para intentar legalizar chiringuitos de estas características. Tú me das dinero ahora y yo cuando sea llave de gobierno intento beneficiarte legislativamente. Eso es literalmente una forma de corrupción. Tú me das 100.000 euros y yo, si llego al gobierno gracias a esos 100.000 euros, entonces legislaré a tu favor. Es completamente alucinante. La Audiencia Nacional ha recibido varias denuncias de los afectados que se han querellado contra sus responsables, etcétera, etcétera. Y ahora por eso sale aquí este señor, Crypto Spain, diciendo... Quiero que estéis tranquilos dentro de la situación y que entiendo la situación que pueda tener cualquiera... Este es el que ha denunciado a Albise ahora, delante de Fiscalía. Información particular de ningún miembro, puesto que no la tenemos ya que los servidores no la tienen. Bueno, pues mucha gente le está pidiendo explicaciones, quiere su dinero de vuelta, tiene miedo de que sus datos se filtren, etcétera, etcétera. Insisto, 4 meses han pasado desde las elecciones y ya tenemos este escándalo encima de la mesa. Menos mal que venía a luchar contra la corrupción. Menos mal. Pero vamos con el siguiente asunto. Vamos con Juan Carlos I, nuestro querido y estimado y exiliadísimo, como es tradición en los Borbones, rey Juan Carlos I, que resulta que va a publicar sus memorias en una editorial francesa. También tened cuidado, lo publica en francés, lo publica en una editorial francesa. Ya sabemos que los Borbones, bueno, además de ser una familia que vienen de Francia, nunca han sido, pues, los mayores patriotas españoles, ¿no? De hecho, en su casa no se habla español, entre ellos no hablan español. Es notorio, se conoce todo el mundo. De hecho, la reina Sofía, todavía a día de hoy, después de tanto tiempo recibiendo un buen salario de todos los españoles, no sabe hablar ni demasiado bien de los españoles. Después se queja, la extrema derecha dice, los inmigrantes que vienen a nuestro país y no se integran. Bueno, si quieres ver el primer inmigrante no integrado y que no trabaja, porque el resto, ya te digo yo, que se parten la espalda, por salarios de miseria en muchas ocasiones. Si quieres ver ese tipo de inmigrantes, puedes mirar a la reina Sofía, por ejemplo. Pero como a mí tampoco me gusta señalar a la gente en función de su origen, porque me parece rastrero y ruin, pero sí me parece mejor señalarlo en función de lo que nos roban a los españoles, y en el caso de Juan Carlos y la monarquía hispánica, pues lo es de una manera bastante humillante para todos los españoles. Resulta que ahora se ha ido a publicar sus memorias en una editorial francesa. En francés también, por supuesto. Le habrán pagado más dinero, seguramente. No le demos más vueltas. Le habrán pagado un auténtico pastor, le habrán puesto los billetes encima de la mesa y habrá dicho Juan Carlos, hombre, ¿cómo me voy a negar? Es que mis hijas, si no, igual se quedan sin nada. Que es el miedo que tenía y por eso abrió esa fundación. Para de alguna manera regularizar su patrimonio oculto en Emiratos Árabes.
Porque decía, es que mis hijas cuando muera yo, pues igual no tienen trabajo. Meritocracia, ¿eh? El trabajo que tienen sus hijas es porque se lo merecen y no porque sean hijas de Juan Carlos. Ya claro, bueno, pues resulta que escribe sus memorias y su explicación, o por lo menos la justificación de por qué ahora escribe sus memorias, no sé qué edad tiene. Está por encima de los 80 y picos. ¿Y por qué escribe ahora sus memorias? Por esto. Dice, tengo la sensación de que me están robando mi historia. Y como os decía al principio, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para hablar o para rebatirle al rey Juan Carlos I cosas sobre robar? Sabe más que yo, sabe más que todos nosotros juntos, seguramente. Me están robando mi historia. Bueno, seguramente tu historia es que has robado mucho a otra gente, concretamente a los españoles, y que nadie te soporta. Es que ni siquiera la derecha, que se ha olvidado de ti, prácticamente. Bueno, no. Feijóo dijo el año pasado en las elecciones que si ganaba las elecciones que se traía de vuelta a Juan Carlos I. Yo creo que más de uno fue a votar diciendo, por favor, que no vuelvas, está muy bien sin Juan Carlos I. De hecho, es posible que hasta Felipe VI votase a Pedro Sánchez con tal de que Juan Carlos I no volviese y dañase la imagen de la monarquía. Dice así, el libro titulado Reconciliación, será publicado a principios del próximo año por la editorial Stock. En el Monarca repasa la infancia del soberano emérito y los grandes momentos de su reinado desde su coronación hasta su abdicación en 2014. Juan Carlos I, el rey emérito, que lleva más de 4 años viviendo en Abu Dhabi, va a publicar un libro con sus memorias, según ha adelantado este martes la revista francesa Point de Vue. El libro será publicado a principios del próximo año por la editorial Stock y se titulará Reconciliación. Siempre, según la publicación francesa mencionada, la publicación repasa la infancia del soberano, los grandes momentos, es decir, una autobiografía en la que se blanqueará su imagen de manera, bueno, pues evidente y explícita, y con la que intentará pues hacer borrón y cuenta nueva, como si fuese tan sencillo como publicar un libro llamado Reconciliación, para lo que los españoles no nos olvidemos de todas las tropelías que ha cometido una tras otra durante los últimos años. Bueno, durante los últimos y los primeros, que parece que el señor va a vivir del mito de la transición durante toda su vida. Y que al resto de españoles se nos va a olvidar que desde el primer momento, no ha sido una cosa reciente, desde el primer momento actuó como comisionista real, poniendo la mano en todos los negocios que se hacían. Porque entonces se le toleraba y la gente se callaba, pero se sabía. Siempre se supo eso. Siempre. Y no va a vivir del mito de la transición diciendo yo pude haber continuado la dictadura y sin embargo traje la democracia. Hombre, la democracia en todo caso la trajo el hartazgo del pueblo español y tú por lo menos lo que no hiciste fue impedirlo. Que no está mal, oye, le honra a Juan Carlos I no haberlo impedido. Otra cosa es que hubiese podido también. Y otra cosa también muy distinta es que la monarquía sea algo popular que los españoles elegimos, que no es verdad, y eso ya lo dijo Adolfo Suárez en una entrevista que se filtró en la que él decía, hacíamos encuestas y perdíamos entre monarquía y república. Y metimos entonces la monarquía en la Constitución para que lo aceptasen como un todo. O salir de la dictadura con esta Constitución o no tener Constitución y continuar en el régimen que tuvo 40 años a España en las sombras. Pues evidentemente los españoles votaron el todo, aunque implicase comerse con patatas a este tipo. En fin, vamos a seguir avanzando. Y es que resulta, y ya lo estuvimos hablando, que se ha filtrado, ya sabéis, OK Diario publicó un vídeo para la historia, OK Diario publica en exclusiva la grabación de Pedro Sánchez ante el juez, y publicaron el vídeo. ¿Nos puede decir cuál es su nombre y apellido? En el que el juez Peinado fue a Moncloa, entrevistaba, digo, en principio no es una entrevista, aunque como es prácticamente un plató lo que montaron, podría ser entrevista, no, es la declaración de Pedro Sánchez, que en principio, cuando el juez Peinado la repartió a las partes, dijo que le ponía una marca de agua para que no se pudiese filtrar. Bueno, a los minutos de habérselo entregado a las partes son Hazte Oír, Manos Limpias, Vox y demás, ellas rápidamente lo filtraron a OK Diario, a The Objective, al Debate, es decir, ¿no había dicho el juez Peinado que no se iba a poder filtrar? ¿No va a ser que el juez Peinado quería que se filtrase? Vamos a escuchar lo que tiene que decir aquí Ignacio González Vega, magistrado, y también Silvia Charrondo hablando precisamente de este asunto, que sinceramente no entiendo demasiado. Bueno, en todo caso, lo que se indicó es que esas imágenes que se iban a entregar a las partes iban a llevar en imagen una marca de agua. Entonces, si esa marca de agua existe, se puede saber qué parte la ha filtrado. Y si no existe, entiendo, Ignacio, que también. Claro. Porque si no hay marca de agua es la original, la que tiene el tribunal. Sí. Sí, habrá que investigarlo. Lo que pasa es que, insisto, también está el secreto profesional del periodista. Y yo he tenido también casos en los que un periodista, cuando se le ha preguntado sobre una determinada información, se ha acogido, como es lógico, a esa dispensa del secreto profesional. No, yo no hablaba en este caso, Cristina Monge, muy buenos días, ¿Qué tal? de los periodistas, sino de dónde viene la filtración. Es decir, o filtran las partes o, por otro lado, Cristina,
si no lleva marca de agua, filtra el original, ¿no? Es que es así de claro, y esa es la duda que nos tendrían que resolver. Si no lleva marca de agua, y nos había dicho el juez Peinado que llevaba marca de agua para que no se pudiese filtrar, y eso se filtraba, que supiésemos por parte de quién venía, es decir, esta marca de agua corresponde al vídeo que le he entregado a Manos Limpias, pues vale, pues sé que ha filtrado Manos Limpias. O esta marca de agua corresponde al vídeo que le he entregado a la parte de acusación de Vox, vale, pues sé que la ha filtrado Vox, pero si no tiene nada, entonces que se ha filtrado directamente desde el juzgado. Entiendo, ¿no? Porque si no, la excusa de no pongo marca de agua para que no se filtre, hombre, pues queda bastante coja. Vamos a escuchar ahora, como os decía al principio, a José Luis Rodríguez Zapatero, que se ha pronunciado sobre el asunto de Venezuela después de muchos meses en los que la derecha española le ha dicho de todo por haber estado mediando, como va a explicar ahora, entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro. Saben que he tenido un vínculo desde el año 2015. La primera vez que se pronuncia. Hasta el 2018 ejercí activamente en una tarea de facilitación y mediación, y eso consolidó un vínculo con ese país al que he procurado ayudar, y a muchos venezolanos y venezolanas. El señor González Urrutia ha expresado estos días, y por tanto pues ya me siento con una posibilidad de decir alguna cosa, que participé en una tarea de facilitación para su venida a España. Y debo decir que cuando alguien facilita, cuando alguien media, debe ser extraordinariamente respetuoso. Es un derecho y un deber de mantener discreción y lealtad a las personas que han permitido, querido, que facilites en alguna tarea. Yo creo que el Gobierno de España es el que toma libremente las decisiones y hay que respetarlas. Yo diré dos cosas simplemente sobre el Gobierno de España. Fíjense que este es el gobierno que reconoció a Guaidó en su día. Dos, que es el gobierno que más ha ayudado a los venezolanos en el mundo, porque tienen un permiso especial, que hay 125.000 venezolanos. Ahora, además, acoge, con todo el apoyo, a Edmundo González Urrutia, con el que expreso mi máximo respeto. Como él ha hablado de mí, pues yo obviamente me siento en la libertad de decir, en efecto, que he participado en esa tarea, pero que esa tarea, para que sea útil, ahora y en el futuro y en el pasado, exige la discreción. Yo sé que esto me comporta muchas críticas, las acepto como demócrata, pero es mi punto de vista, es mi compromiso, es mi tarea. Esto comporta muchas críticas, y tantas que las ha comportado porque la oposición del Partido Popular le ha dicho incluso que es cómplice de un golpe de Estado en Venezuela. Claro, lo que pasa es que al mismo tiempo que se decía eso, no solamente sobre Zapatero, sino sobre este gobierno en general, pues resulta que el líder opositor, que Edmundo González Urrutia, hacía el siguiente comunicado, en el que desmentía las informaciones del Partido Popular y decía: ante las diversas versiones que circulan respecto a una supuesta coacción ejercida por funcionarios del Estado español, incluido el embajador Ramón Santos, que por cierto pidieron hasta la dimisión del embajador de España en Venezuela, hacia mi persona deseo aclarar de manera categórica lo siguiente: no he sido coaccionado ni por el gobierno de España ni por el embajador español en Venezuela. Las gestiones diplomáticas realizadas tuvieron como único propósito facilitar mi salida del país sin ejercer ningún tipo de presión sobre mí. El gobierno español se comprometió a garantizar mi seguridad durante el desplazamiento hacia el avión de las Fuerzas Armadas Españolas, así como mi llegada a España. Y después dice: quiero subrayar que dichas gestiones fueron supervisadas y facilitadas directamente por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, el ministro José Manuel Álvarez, asegurando mi bienestar, demás, bla, bla, bla. Es decir, desmintiendo enteramente la versión interesada del Partido Popular, que es que ha llegado a decir que si España puso el piso Franco para amedrentar a González Urrutia, que si somos cómplices de un golpe de Estado y todo tipo de sobreactuaciones, que cuando habla el líder de la oposición venezolana, hombre, pues a mí me daría bastante vergüenza que me tuviese que salir a desmentir precisamente la persona a la que supuestamente están ellos protegiendo y defendiendo. Aquí os decía que vamos a comentar una cosa ridícula del partido de Abascal. Y es que ayer resulta que comparten la siguiente imagen, y pone: Vox jóvenes, la primera fuerza entre los jóvenes. Entonces, citando
al CIS, dicen que entre los que son jóvenes, Vox es la primera fuerza con un 19,1%, el Partido Popular sería la segunda con el 18,7% y el Partido Socialista sería el 16,4%. Es decir, entre los jóvenes tendría una gran fuerza Vox y por lo tanto de alguna manera son una fuerza de futuro, ¿no? Que ya los jóvenes ya están mayoritariamente... Claro, esto lo ponen así y hay muchos que se lo creen. Tiene 2 millones de visitas, 12.000 likes, mucha gente también un poco desesperada diciendo madre mía, pero qué juventud tenemos. Claro, lo que pasa, amigos y amigas, es que es mentira. Y es que si tú te vas a los datos del CIS, de verdad, pues claro, cuando esta gente pone datos hay que irse a las fuentes y entonces te das cuenta de cómo mienten, como auténticos bellacos, como ha hecho aquí Anuj Bost en Twitter. Entonces les pone, ¿por qué mentís? Y se ríe, jajaja. En el barómetro de septiembre de 2024 que ponéis de fuente, el primero entre las personas de entre 18 y 24 años, es decir, entre los más jóvenes, es el Partido Socialista. Y el primero entre los 25 años y los 34 años también es el Partido Socialista. Vosotros sois el segundo entre los 18 y los 24. Es verdad que son la segunda fuerza por detrás del PSOE entre los más jóvenes y están empatados con el PP entre 25 y 34 años. Y aquí pone una captura, literalmente, del barómetro de septiembre de 2024 del Centro de Estudios, del Centro de Investigaciones Sociológicas, del CIS, en lo que se puede ver pues que efectivamente el PSOE es el 16%, mientras Vox, entre los más jóvenes, está por debajo del Partido Socialista. Así que es literalmente mentira. Y este dato del 19% se lo han inventado. ¿Qué pasa? Que cuando les ha desmentido, respondiendo esto, esta cuenta de Twitter, Anuj, dice, me han ocultado la respuesta donde les pongo que no son los primeros. Jajaja, lamentable. Y cuando tú te metes en el tweet donde han puesto esto, que son la primera fuerza y demás, tú bajas. Aquí ponen fuente, estimación más votos. Es decir, se han inventado literalmente una fuente, han hecho un análisis mezclando datos de aquí para allá para decidirlo, pero es que si literalmente hay unos datos que te dicen cuáles son las preferencias del voto de los jóvenes, hombre, pues no tiene mucho sentido. Y resulta que han ocultado la respuesta que les ponía aquí a Anuj Bost y la han puesto en... ¿Dónde está? Respuestas ocultas. Y te tienes que meter en respuestas ocultas para ver que efectivamente han ocultado esta respuesta para que nadie llegue a los datos oficiales. Que es literalmente cuando les preguntan, en unas próximas elecciones al Parlamento, ¿a qué votaría usted? Y literalmente Vox no sale primera fuerza en ningún punto, y mucho menos entre los jóvenes. Pero continuando con los ridículos de Vox, me gustaría que vieseis esta espléndida actuación del soldado Ortega Smith, que últimamente pues tiene mucho tiempo libre, mucha agresividad acumulada, y ahora ha decidido descargarla contra el Partido Popular. Atención a este vídeo. En Génova, dándole al pito, y ahí vemos a el señor Ortega Smith. Peperos, trileros, devolver el dinero del madrileño. Pega 4 gritos, peperos, trileros. Peperos, trileros, devolver el dinero. Como os diría, política de altura, ¿no? Política de altura, exactamente igual que esta política de altura, que es un tuit que ha puesto la cuenta oficial del Partido Popular, estos que se autodenominan, ¿no? Partido de Estado, de consensos, tal cual, poniendo ponme 10 y una fotografía de Pedro Sánchez con el teléfono móvil. ¿Sabéis por qué es esto? Porque resulta que Elon Musk, el dueño de esta red social de Twitter, ha puesto un tuit en el que pone Falcon 9, que se supone que bueno, este será el nombre de este cohete espacial que pues, recientemente habrá salido en órbita. Yo qué sé, pues ha puesto Falcon 9. Entonces el Partido Popular, contestando al tuit de Elon Musk diciendo Falcon 9, pone una foto de Pedro Sánchez con el teléfono en la oreja diciendo ponme 10. Como dando a entender, ¿no? Falcon, claro, a Pedro Sánchez le gusta mucho ir en Falcon. Es decir, la broma tonta que podría entender si lo estuviese aquí poniendo si el community manager del Partido Popular fuese un niño de segundo de la ESO, un niño de 12 años. Pero en este caso, siendo un partido se supone que serio, que bueno, cada vez nos da más motivos para pensar lo contrario, pues como que no tiene demasiado sentido, bastante ridículo. Además, teniendo en cuenta que eso de ponme 10, cuando Pedro Sánchez no ha comprado ningún Falcon, y que el Falcon es algo que, en todo caso, compró o Felipe González o Aznar, ahora no recuerdo bien, y que han utilizado, pues, todos los presidentes, independientemente del color que tengan, y que está bien que así lo usen, y que Feijóo, si en algún momento llega a ser presidente porque le apetece y empieza a tener ganas de ser presidente, no como ahora, que no quiere, pues también lo utilizará, porque los presidentes del gobierno en todos los países, no en España, se desplazan rápido a los sitios. ¿Entendemos? Si eres líder de la oposición, igual no te hace falta un jet privado, pero si eres el jefe del gobierno, igual sí. Igual que el rey de España, que también va en Falcon, pero ahí parece que nadie le dice nada. ¿Pero qué pasa con el Falcon? Que no es la primera vez
que no es la primera vez que lo utilizan. Y es que resulta que la campaña del 23J montaron un chiringuito en mitad de Madrid con la forma de un falcón poniendo un billete para Pedro. Es el momento de bajar a Pedro del falcón. Y una fotografía a tamaño real de Pedro Sánchez con gafas de sol. Esta es la campaña ridícula que hicieron. Y después algunos se llevan las manos a la cabeza y dicen, ¿pero cómo puede ser que no ganásemos las elecciones? Bueno, yo creo que viendo este tipo de cosas, pues me queda bastante claro por qué. Terminamos con esto, vamos ya con la cápsula del tiempo, pero me gustaría que vieseis estos 10 segundos de Feijóo en una entrevista en Telecinco, La Mirada Crítica, en la que vuelve a repetir lo de siempre. He ganado las elecciones al presidente del gobierno, me he ido a la oposición porque soy un demócrata y porque el Parlamento, el Congreso, ha elegido... He ganado las elecciones al presidente del gobierno y me he ido a la oposición porque soy un demócrata. Y le contesta la entrevistadora Ana Terradillos, hombre, ¿por qué no le daban los números? No se ha ido a la oposición porque tiene ganas de estar en la oposición, sino porque no tenías los números suficientes. En fin, un episodio más de Feijóo diciendo no soy presidente porque no quiero. Y hasta aquí, cuántas cosas esta mañana. Llega el repaso de actualidad y de noticias del día. Y ahora, como siempre, vamos con la cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a la cápsula del tiempo. Viajemos primero al 25 de septiembre de 1926. En esta fecha, Henry Ford, el magnate de la industria automotriz estadounidense, anunció una medida que sacudiría los cimientos del mundo laboral: la implementación de la semana laboral de 5 días con jornadas de 8 horas diarias. Este anuncio marcó un antes y un después en la concepción del trabajo y el tiempo libre en la sociedad industrial. Para entender la magnitud de esta decisión, debemos situarnos en el contexto de los Estados Unidos de la década de 1920. El país se encontraba en un periodo de prosperidad económica y cambios sociales significativos. Sin embargo, esta prosperidad no se distribuía equitativamente. La clase trabajadora seguía enfrentando condiciones laborales duras, con jornadas extenuantes que a menudo superaban las 10 o 12 horas diarias, 6 días o 7 a la semana. El movimiento obrero llevaba décadas luchando por mejores condiciones laborales. La masacre de Haymarket en 1886, que dio origen al Día Internacional de los Trabajadores al 1 de mayo, y la huelga de Pullman en 1894, que llevó al establecimiento del Día del Trabajo como festivo federal en Estados Unidos, eran recordatorios recientes de la lucha por los derechos laborales. En este contexto, Ford se erigió como un pionero, no solo en la industria automotriz, sino en la concepción misma del trabajo y de la productividad. Ya en 1914 había sorprendido al mundo empresarial al duplicar el salario de sus trabajadores a $5 al día, una medida que, aunque motivada en parte por el deseo de reducir la alta rotación del personal, tuvo un impacto significativo en la economía local y en la percepción pública de Ford. Ford, conocido por su pragmatismo y su visión innovadora, no tomó la decisión de la semana laboral de 5 días y 8 horas por simple altruismo porque le tenía mucho cariño a sus trabajadores, sino por una cosa bastante más cruda y más sencilla, que es una comprensión aguda de la psicología del trabajador y de la dinámica de la productividad. En sus propias palabras, dijo: es tiempo de liberarnos de la noción de que el ocio para los trabajadores es improductivo. Resulta bastante asombroso ver cómo persiste la vieja teoría de que cuanto más horas y días trabaje un hombre, más trabajo realizará. Bueno, podía tener más razón. Lo que Ford entendió, y que lamentablemente muchos empresarios y políticos a día de hoy, un siglo después, parecen haber olvidado, es que la productividad no es directamente proporcional a las horas trabajadas. La fatiga, el estrés y la falta de tiempo para el descanso y el ocio no solo afectan negativamente a la salud del trabajador, sino que además también merman su eficiencia y creatividad en el trabajo. Ford argumentaba que con más tiempo libre, los trabajadores no solo serían más productivos durante sus horas de trabajo, sino que también tendrían más oportunidades para consumir, lo que a su vez impulsaría la economía. Esta visión de Ford fue revolucionaria para su época, cuando la mayoría de los industriales veían el tiempo libre de los trabajadores como una pérdida de productividad. Incluso llegaron a decir, en contra de reducir la jornada laboral, de que si tenían más tiempo libre, los trabajadores se volverían todos unos borrachos. Esos eran los argumentos que se decían entonces. Además, Ford reconoció el valor del tiempo libre en la vida de los trabajadores más allá de su capacidad de consumo. Creía que el tiempo adicional de ocio permitiría a los trabajadores vivir una vida fomentando la unidad familiar y el desarrollo personal. Es importante recordar que esta medida de Ford no surgió de la nada. Fue el resultado de décadas del movimiento y de lucha obrera en las por mejores condiciones laborales. En España, por ejemplo,
viniendo y trayéndolo a nuestro país, la jornada laboral de 8 horas se había conseguido en 1919 tras años de reivindicaciones y huelgas, y concretamente tras la huelga de la canadiense en Barcelona. Las decisiones de Ford, por tanto, no hicieron más que confirmar lo que los trabajadores ya sabían desde hace mucho, que una vida equilibrada entre trabajo y descanso no solamente es más humana, sino que además es más productiva. La implementación de la semana laboral de 5 días por parte de Ford tuvo un efecto dominó en la industria estadounidense. Aunque inicialmente fue recibida con escepticismo por otros industriales, gradualmente más y más empresas comenzaron a adoptar horarios similares. Para 1929, la semana laboral de 5 días se había convertido en estándar en muchas industrias de Estados Unidos. Casi un siglo después de aquel anuncio de Ford, nos encontramos ahora mismo en un punto similar, en un punto de inflexión. La tecnología, lo cierto es que ha multiplicado exponencialmente nuestra productividad y, sin embargo, seguimos atados a esquemas laborales y productivos del siglo pasado. En España, concretamente, se está negociando ahora mismo la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Pero, ¿es esto suficiente? Pues considerando el aumento de la productividad gracias a la automatización y la digitalización, muchos expertos argumentan que deberíamos aspirar a jornadas todavía más cortas. La lección que nos deja Ford es clara. El progreso económico debe ir siempre de la mano del progreso social. Un trabajador descansado, con tiempo para su vida personal y familiar, es un trabajador más productivo y satisfecho. Es hora de que nuestros líderes empresariales y políticos entiendan, como lo hizo Ford en su momento hace casi 100 años, que el verdadero motor de la economía no son las largas jornadas, sino el bienestar y la motivación de los trabajadores. Avancemos ahora hasta el 25 de septiembre, pero de 2011. En esta fecha se celebró la última corrida de toros en la Plaza Monumental de Barcelona, tras la prohibición de las corridas de toros por el Parlamento de Cataluña. Este evento marcó un hito en la larga y controvertida historia de la tauromaquia en España y representó un importante avance en la lucha por los derechos de los animales. La prohibición de las corridas de toros en Cataluña fue el resultado de una iniciativa legislativa popular que recogió más de 180.000 firmas, demostrando un cambio significativo en la percepción social de lo que antes se consideraba una fiesta nacional. Esta decisión fue un triunfo para los defensores de los derechos de los animales y un paso adelante en la evolución ética de nuestra sociedad. Es fundamental reconocer que la tauromaquia, a pesar de su larga tradición, es una práctica cruel que inflige sufrimiento innecesario a los animales. Los toros utilizados en las corridas son sometidos a un estrés intenso y a un dolor físico extremo, todo en nombre del entretenimiento. La prohibición en Cataluña representó un reconocimiento oficial de que tal crueldad no puede justificarse en nombre de la cultura o de la tradición. La última corrida en la Monumental de Barcelona fue un evento cargado de simbolismo porque para los defensores de los derechos de los animales fue una victoria largamente esperada y un paso hacia una sociedad más compasiva y ética. Las imágenes de ese día, con la plaza rodeada de manifestantes celebrando el fin de las corridas, ilustran el creciente rechazo social a esa práctica. Desde aquel día de 2011, el debate sobre la tauromaquia no ha hecho más que intensificarse y crecer en España y en otros países donde aún se practica. Otras comunidades autónomas han considerado prohibiciones similares y el número de corridas de toros ha disminuido significativamente en todo el país desde entonces. Sin embargo, la tauromaquia sigue siendo legal y practicada en gran parte de España y continúa recibiendo subvenciones públicas muy jugosas, muy cuantiosas, lo que mantiene vivo el debate y la necesidad de seguir luchando por su completa abolición. La prohibición en Cataluña demostró que es posible cuestionar y cambiar prácticas arraigadas cuando éstas van en contra de nuestros valores éticos. Y esto nos invita a reflexionar sobre cómo evolucionan nuestras tradiciones y valores culturales y nos recuerda que el respeto por la vida y el bienestar de los animales debe prevalecer sobre las costumbres que implican crueldad. Además, este caso nos muestra el poder de la iniciativa ciudadana. Recordemos que, como os dije, una iniciativa legislativa popular con 180.000 firmas para provocar cambios legislativos. La prohibición no vino de arriba hacia abajo, sino que fue el resultado de una movilización popular demostrando que cuando la sociedad civil se organiza puede influir directamente en las políticas públicas y promover un cambio positivo. Hoy, más de una década después de aquella última corrida en Barcelona, es crucial mantener el impulso hacia la abolición total de la tauromaquia en todo el territorio español. Los argumentos en defensa de esta práctica, basados en la tradición o en el patrimonio cultural, no pueden sostenerse frente a la evidencia del sufrimiento animal y la creciente conciencia social sobre los derechos de los animales. Y finalmente, en nuestra cápsula del tiempo, vamos hasta el 25 de septiembre del 2012, apenas un año después de la última corrida en la Monumental, en Barcelona. En esta fecha, Madrid fue testigo de una de las manifestaciones más significativas y controvertidas de la última década. La protesta, conocida inicialmente como Ocupa el Congreso y posteriormente rebautizada como Rodea el Congreso.
Esta manifestación se produjo en un contexto de profunda crisis económica y social en España. El país se encontraba sumido en una recesión que había comenzado en el año 2008 con tasas de desempleo que rozaban el 25% de la población activa y un creciente descontento con las medidas de austeridad implementadas por el gobierno. La protesta fue convocada por la plataforma En Pie, que agrupaba a diversos colectivos sociales y ciudadanos indignados. El objetivo era rodear el Congreso de los Diputados para exigir la dimisión del gobierno, la disolución de las Cortes y la convocatoria de un proceso constituyente para redactar una nueva constitución. La jornada comenzó de manera pacífica, con miles de manifestantes congregados en los alrededores del Congreso de los Diputados, pero sin embargo, a medida que avanzaba el día, la tensión fue en aumento. La policía, que había desplegado un importante dispositivo de seguridad, comenzó a actuar para disolver a los manifestantes que intentaban acercarse al cordón de seguridad que rodeaba el edificio del Congreso. El resultado fue una jornada de enfrentamiento entre manifestantes y policía que se saldó con 35 detenciones, 64 personas heridas y 28 de las cuales requirieron hospitalización. Las imágenes de la policía cargando contra los manifestantes y de jóvenes ensangrentados dieron la vuelta al mundo, poniendo de manifiesto la gravedad de la crisis social y política que atravesaba España en aquel momento. Este evento marcó un punto de inflexión en el ciclo de protestas que se había iniciado con el movimiento del 15M en 2011. Rodear el Congreso representó una escalada en la confrontación entre un sector de la ciudadanía profundamente descontento y las instituciones del Estado. La elección del Congreso como objetivo de la protesta era completamente simbólica. Se trataba de cuestionar la legitimidad de un sistema político que muchos consideraban que ya no le representaba. La respuesta del gobierno y de los partidos mayoritarios fue de condena a la protesta, argumentando que se trataba de un intento de subvertir el orden constitucional. Sin embargo, para muchos ciudadanos españoles, la dureza de la respuesta policial no hizo más que confirmar sus sospechas sobre el autoritarismo del Estado y su falta de respuestas a las demandas sociales. Es importante destacar que Rodea al Congreso no fue un evento aislado, sino parte de un ciclo más amplio de movilizaciones que incluyó las protestas contra los desahucios, las mareas ciudadanas en defensa de la sanidad y la educación pública y las huelgas generales contra las reformas laborales. Todas estas movilizaciones compartían un diagnóstico común: que la crisis económica estaba siendo utilizada como excusa para desmantelar el estado del bienestar y recortar derechos sociales. La protesta del 25 de septiembre de 2012 tuvo consecuencias a largo plazo en la política española. Contribuyó en primer lugar a profundizar la crisis de legitimidad del bipartidismo tradicional y también preparó el terreno para la irrupción de nuevas formaciones políticas como Podemos, que canalizaron el descontento expresado en las calles hacia las instituciones. Hoy, más de una década después de aquella jornada, muchos de los problemas que motivaron la protesta siguen sin resolverse. La precariedad laboral, la dificultad de acceso a la vivienda y el cuestionamiento del modelo territorial siguen siendo temas centrales en la agenda política española. Sin embargo, el legado de Rodea al Congreso y de todo el ciclo de movilizaciones del que formó parte sigue vivo en la memoria colectiva y en las prácticas de los movimientos sociales actuales. Y hasta aquí, amigos y amigas, llega la cápsula del tiempo. Y ahora vamos, como siempre, con la clave internacional. ¿Qué pasa en el mundo? La clave internacional. Bienvenidos y bienvenidas a la clave internacional. Siguen las cosas parecidas a ayer. Israel atacando sin cesar al Líbano, bombardeos constantes que a día de hoy, por la mañana, ya han causado casi 600 muertos y han forzado a miles de libaneses a huir de sus casas, a salir corriendo hacia el norte del país porque, como es costumbre con Israel, no están mirando dónde bombardean. O si lo miran, saben muy conscientemente dónde están bombardeando, sobre población civil. Porque esos 600 muertos no son precisamente todos combatientes. Como no lo eran en Gaza de Hamas, tampoco lo son aquí de Hezbollah. Pero bueno, sin importarles demasiado, están bombardeando sin ningún tipo de criterio. La escalada regional puede ocurrir. De hecho, ya hay algún posicionamiento por parte de Irán, a pesar de que otras voces dicen que Irán es un poco más reluctante a meterse en una escalada regional de la que no saldrían demasiado bien parados, tal y como están las cosas ahora mismo en política interna iraní. La cuestión es que Netanyahu no está haciendo en absoluto nada para que esta situación se calme. De hecho, a él le interesa profundamente que esta situación escale porque es su única huida al descontento, al profundo descontento político que hay ahora mismo en Israel, meterse en una guerra regional. Y Estados Unidos, a pesar de que desde la distancia mira con reprobación lo que está ocurriendo, no se meten de lleno, porque serían los únicos que podrían pararle los pies a Israel. Pero, como ya sabemos, y esto no importa si son demócratas o republicanos, no importa si es Kamala Harris o si es Donald Trump, su posición es básicamente la misma. Por cambiar un poco de tercio,
aunque sin olvidar lo que está ocurriendo en Israel, lo que está haciendo Israel en Líbano, en Gaza, en Cisjordania y en todos los lados donde ponen sus manos. Y yendo un poco más cerca de nuestro país, en el caso de Austria, resulta que la ultraderecha está aspirando a ganar por primera vez unas elecciones generales. La formación liderada por Herbert Kickl ronda el 27% de las encuestas por delante de los democristianos. Y las elecciones europeas del pasado junio pues ya tuvieron un muy buen resultado, porque quedaron primeros el partido de la Libertad, que ganó con el 25% por la mínima, pero aún así quedaron primeros, y las próximas elecciones generales puede ser que se acerquen suficiente como para poder ser la fuerza más votada. Y por otro lado, hablando de estos que reivindican tanto la libertad, pero realmente no la conocen ni en pintura, no sé qué sea la libertad de vender un país a cachitos, Milei ha ido a las Naciones Unidas y básicamente, como dice el titular, ha roto todos los puentes de la diplomacia, ha chocado con la ONU, ha rechazado el Pacto de Futuro de Naciones Unidas y ha criticado los organismos de crédito. Es decir, ha ido a hacer amigos para variar, mientras tiene su país completamente en llamas. No me extrañaría que dentro de no demasiado Milei empiece otra vez a mandar notitas o a poner tweets hablando sobre nuestro presidente del gobierno, porque es la única forma en la que de alguna manera se desinhibe de su durísima realidad nacional ahora mismo, en la que están todos los jubilados saliendo a protestar porque básicamente les han recortado todas las prestaciones, las pensiones y también los medicamentos que estaban subvencionados antes, y tienen auténticos problemas montados en la calle con jubilados protestando a los que literalmente les ha enviado la policía a que les den de palos. En fin. Seguiremos hablando sobre estos asuntos. Hasta aquí la clave internacional, un poco más corta porque vamos un poco pillados de tiempo, que ya me ha alargado demasiado la primera parte. Y ahora vamos, como siempre, con las preguntas y con las respuestas. ¿Y tú? ¿Qué opinas? En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Y tú qué opinas?, donde os hago una pregunta y leo vuestras respuestas. Ayer os preguntaba sobre el asunto de Feijóo, el novio de Ayuso y Ayuso. Y es que cobró 2 millones de euros por una comisión por venta de mascarillas mientras la gente moría en los hospitales, el novio de Ayuso, y resulta que esas mascarillas las había comprado, en parte, la Xunta de Galicia cuando la gobernaba Feijóo. Vamos a leer lo que opináis. Dice aquí Vicitur. Más de lo mismo, corrupción a pleno rendimiento y cuidado de quien mueva un pelo que lo fulminan de inmediato. Nos acordamos todos de Pablo Casado. No permitamos que nos gobiernen hasta que no pasen por el rincón de pensar, nos va la vida en ello. Saludos. Yo creo que les cuesta bastante eso de pasar por el rincón de pensar, ¿eh? Dice Carlos, algo había en el trasfondo de las comisiones del novio Ayuso, 2 millones de euros de comisiones, los 2 apartamentos de Madrid, entre Feijóo y Ayuso había algo oculto y por lo cual ella no se lo había cargado. Todos imaginábamos que había algún chanchullo, ladrones camuflados. Ahora Feijóo ya está en la cuerda floja. Frente al Ayuso ha salido a la luz la trampa y ahora a esperar. A ver si... No sé si tiene algo que ver que Feijóo... Bueno, sí, seguramente tiene algo que ver primero. Que si le hablas a Ayuso y le plantas cara, pues te pasa como a Pablo Casado. Y en segundo lugar, si él es consciente de que su gobierno había comprado esas mascarillas por las que el novio Ayuso había recibido ese auténtico pastón, pues normal que estuviese un poco... Pues no sé, ojo a visor con lo que dijese sobre el tema. Dice Miguel, es un tema complicado, pero sin duda, como ya estamos acostumbrados con Ayuso, parece una trama no solo inmoral, también indignante. Además, el hecho de que Feijóo no dijera nada es un ejemplo de hipocresía del Partido Popular reprochando transparencia, menos cuando es para ellos. Por supuesto, un clásico. Dice Paqui Benítez, hola Lan, está claro, Feijóo a través de la empresa de su prima Eulen prepararían toda esta trama, así todo queda en familia, tanto de Ayuso como de él, una verdadera vergüenza, así como... no va a estar callado. En cuanto que Casado abrió la boca, le cortaron la cabeza y claro, ¿a quién pusieron al frente del PP? A Feijóo. Alan, enhorabuena por tu programa, muchas gracias. Y aquí Luis dice, tiene una relación de mafia pura y dura. Tú me haces el favor aquí y yo te lo hago allí. Tú me encubres aquí y yo a ti allí. Es especialmente dramático cuando entran elementos de la judicatura a participar. Y ahora me gustaría preguntaros sobre el tema al que le hemos dedicado bastante tiempo al principio, que es sobre esto de Alvise Pérez. Tan solo en 4 meses, ya salió un escándalo de estas características. ¿Qué opináis sobre esos 100.000 euros que le ha dado en mano, en metálico, ese empresario Alvise Pérez? Esta es la persona que iba a acabar con la partitocracia y con la política española actual, levantando todas las alfombras, o realmente es un caradura más que ha venido aquí básicamente a poner la mano? Os leo los comentarios y lo comentamos en el podcast de mañana. Y hasta aquí, amigos y amigas, ha llegado el programa de hoy. Yo soy Alan Barroso y esto es Clave Barroso. En Clave Barroso.